Hola a todos, vamos a tocar ahora algunos temas muy importantes y para eso pues tenemos aquí a dos grandes amigos que ya los conocen, dos buenos maestros en el tema, el buen maestro Aarón, bueno, maestro Irra, con algunos amigos, los conozco, nos dimos a la tarea de preguntarles qué opinaban de la Biblia, ¿no? Me gustaría que reaccionáramos, ya, por favor, luego de pasar ahí las entrevistas, gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí en el Centro de Radio y Televisión y vamos a entrevistar a sus alumnos acerca del libro más famoso que ha existido, que es la Biblia, y sobre eso vamos a debatir. Como acabamos de ver, resumen en gran parte lo que hoy en día la mayoría de personas piensan de la Biblia, ¿no? Creo que las entrevistas que acabamos de ver reflejan la diversidad. La gente tiene opiniones, yo creo que a veces más amplias que los mismos creyentes. Esperaba que se metieran a temas hasta históricos o filosóficos, ¿no? Comentaba una de ellas que la Biblia ha ido evolucionando, que ha ido cambiando su mensaje desde los concilios, desde los primeros concilios que se cerró el canon bíblico hasta hoy. ¿Es cierto que ha ido cambiando? Ustedes que, por ejemplo, tú, Irra, que eres maestro de historia, ¿qué opinas? ¿Ha ido cambiando? ¿No ha ido cambiando? A ver, la Biblia es el producto de un desarrollo histórico. No es de que en un momento dado la Biblia haya bajado del cielo. La Biblia ha sido constituida a lo largo de la historia por medio de la intervención humana, sí. Aunque sí ha habido interpolaciones, algunas situaciones pues con ventaja, sí, con cierta tendencia. Aún así, la Biblia sí mantiene un orden y una estructura. Que si bien vamos a optar, quien así opte a hacerlo, el camino de tomar la Biblia como escritos revelados, vamos a decirlo así, por escritos inspirados, sí. Creo que la mejor tarea que tiene esa persona es fundamentar justamente su conocimiento de este libro. No para, no sé, aparentar superioridad, ni moral, ni académica, con respecto a otros, que quizás a la gente que no tenga la revelación de la escritura, vamos a decirlo así, sí, como yo la tengo, o simplemente que incluso no conozcan de la Biblia. Y es que así ha sido, sino justamente para ser más humildes, justamente, sí, para tener un criterio amplio, ¿no? Sí. Nada más quería matizar eso. En esta parte nosotros debemos entender, y aquí vienen términos teológicos, una cosa es, dentro de la teología, lo que es la revelación natural, y otra es la revelación especial. Y yo lo voy a tocar de la siguiente manera. Sí. La revelación natural tiene que ver con lo que Dios muestra de sí a través de la naturaleza, a través del propio ser humano, y lo que el propio ser humano puede encontrar en sí. La conciencia. En sí mismo, en relación con Dios. Es su manera de interpretar a Dios, de interpretar o de pensar que hay un ser superior, que hay un ser moral, que hay un ser que lo va a juzgar, que hay un ser que es justo, que está sobre nosotros, etc. A través de la naturaleza, como la filosofía se dedica a esto, a entender al ser humano, a entender los fenómenos que pasan alrededor del ser humano, pero no desde un punto de vista dogmático, sino a través de la razón. De la razón. Uh-huh. En esto va mucho la revelación natural, y la revelación especial tiene que ver con lo que consideramos la palabra de Dios, con la Biblia, que Dios se ha revelado de una forma especial, de una forma sobrenatural a través de la Biblia. Y aquí hay que tocar un punto importante, y bueno, es que son muchas cosas, pero es Dios ha actuado a través de la historia. Yo así entiendo la revelación, como un Dios, no que dicta, no que dice qué va a escribir, aunque sí lo ha hecho y sí podría, pero no siempre ha sido así, sino como una personalidad que ha dirigido el curso de la historia a través de ciertas personas, de ciertos agentes, y le han dado forma a precisamente un algo, ¿no? En este caso, pues puede ser una religión, puede ser en este caso una filosofía, una forma de pensamiento. Es Dios en la historia actuando para que los hombres puedan conocerlo. Sí. Aquí viene algo muy importante. ¿Cuál es yo pienso que no todos los creyentes, quizá ahí difiere un poco, no todos los creyentes necesariamente tienen que llegar a esa nivel de erudición. Pues ni nivel de erudición, porque también no sé hasta qué punto empieza la erudición y ya después, yo creo que no se llega a la erudición, más bien nivel de conocimiento, yo lo diría. No creo que todos los creyentes estén llamados a eso, porque la Biblia dice, o bueno, nosotros creemos, ¿verdad? Dice, aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El maestro tiene un rol importante y lo he venido mencionando, tiene el rol de ensuciarse las manos, tiene el rol de estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Y aquí viene un término que apenas hace unos días Dios me lo reveló, que yo no lo conocía, y que es el término de la liminalidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de la liminalidad? Yo no. Bueno, pues ahorita el Señor nos va a hablar. Estoy seguro que Israel ya lo escuchó. No. La liminalidad tiene que ver con, te lo voy a leer como dice la IA, que es lo que general
Así se entiende. Ay, ya lo quité. Bueno, liminalidad tiene que ver con personas que están en el límite. En el límite, y el límite es el que da forma, pero también es el que rompe el patrón. Entonces, el papel del maestro dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es muy importante. Porque estos maestros son estos eruditos, ahora sí, son los que le han dado forma incluso a los textos, a las versiones, los que han seleccionado, los que han hecho un trabajo de traducción, de crítica textual, y han escogido las mejores, digámoslo, pensando positivamente, ¿verdad? Que han escogido lo mejor para dárselo al pueblo de Dios, ¿no? Para que el pueblo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La liminalidad, o estos agentes liminales, son como una bisagra que une la puerta con la pared. Es un agente que está, por así decirlo, encubierto. Hay una frase que no recuerdo muy bien cómo la dijo la persona del que se le escuché. Un filtro. Por así decirlo. Es que la persona que está en ese límite es un filtro que deja pasar. Yo lo veía así como un círculo, dibujo un círculo. Y esa es la forma, ¿sí? Pero tú le quitas un pedazo, le borras y le vuelves a dar otra forma para que tenga ahora, pues, otra forma, para que se amplíe, para que crezca, pero también tiene un orden. Claro. Entonces es un agente que dentro del contexto religioso no es bienvenido, ojo, pero es permitido. ¿Por qué? Porque estos agentes... Es un mal necesario. Exactamente. Estos agentes traen cambio, pero no son personas que sean bienvenidas precisamente por esto, porque incomodan a la gente, porque incomodan también a las autoridades, al poder en turno, lo incomodan. Sería como Jesús, lo que hizo Jesús, ¿no? En parte bíblicamente. Yo no lo veo tan liminal a Jesús, pero a lo mejor ahorita me puedes decir, pero terminando ya voy a... Sí, porque al final de cuentas Jesús habló en un contexto muy común. Yo más bien, del siglo I, en algunas cosas. A un liminal yo lo vería más bien a Pablo. Por una parte, porque yo veo a Jesús 100% judío, con judíos, y hasta a los gentiles les dijo, sáquense por allá. Bueno, como un judío ortodoxo. Él dijo, por camino de gentiles no vayáis. Él dijo eso, ¿verdad? Claro, sí. y él era un judío radical de su época, ahí con los judíos. Bueno, yo no he venido sino a las ovejas perdidas del Castillo de Israel. Y a la mujer esta, ¿no? Los perros no pueden... puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, ¿no? Pues bueno, pues ese es el Jesús en el que yo creo. Pues ahí está. Pero bueno, a lo que voy es, Pablo sí es un agente más liminal, que es un puente de conexión entre el judaísmo, entre Dios, esta parte de la revelación que Dios dio a Israel, y ahora el pueblo gentil. Entonces él abre la puerta. ¿Por qué mucha gente no puede romper este esquema? Porque porque no ha sido llamada a romperlo, ¿sí? Yo creo que son personas muy específicas las que son llamadas a traer ese equilibrio, porque una persona liminal también es un agente de equilibrio, que no permite que el poder se sobrepase, y que no permite también que la gente caiga en la ignorancia. Es lo que decía, la parte del teólogo, ¿sí? Es que es un agente entre el gobierno, entre el Estado y la religión. Y eso es muy importante. Tenemos que entender nuestra función social también. Porque, por ejemplo, en mi caso, la parte de la teología no solamente es para estar diciendo que hacen mal los pastores o que hacen mal la iglesia. No, es también para hacer un puente entre esto, lo racional, y la fe. Entre los pastores entre la religión o la fe y la realidad, pues. Entonces nosotros tenemos que ir filtrando mucha información. Por eso hablamos de un tema y no terminamos porque ya hablamos de otro. Porque tenemos que filtrar muchas cosas. Sí, es el papel que nos tocó, ni modo. Y yo quisiera matizar un poco justamente respecto a lo que dice Aarón. No quisiera tampoco que se malinterpretara, ¿no? Yo no digo que todos los creyentes tengan, como digamos, ese llamado especial para hacerse eruditos bíblicos, teólogos. Pero al menos sí los líderes, creo que sí. Y tampoco no todos, porque como tú comentas, no todos tienen el llamado de ser maestro en una congregación y demás, pero sí un líder tiene más responsabilidad de hacer como ese embudo, ese filtro, de ensuciarse las manos, de escudriñar, de estudiar y hacer accesible ciertos conceptos, cierto conocimiento al pueblo, ¿no? Sí. Sí, obviamente hay personas, por ejemplo, el teólogo se especializa en estos temas, ¿no? Y hay personas pues que tienen sus labores normales, ¿no? Un doctor, un abogado, un oficio a lo mejor de panadero, de chofer, ¿no? Pues ellos son expertos en ese tema, ¿no? Obviamente no van a o sea, un chofer o un panadero que tiene que estar, ¿sabe? O sea, no va a poderse. Hay panaderos que sí lo hacen, o hay choferes que sí, ¿no? Pero, o sea, realmente no es como que a veces se les permita, o sea, que su vida les sea fácil ponerse a estudiar, ¿no? Lo que sí creo es que un maestro, un líder, un teólogo que tiene un compromiso social con alguna comunidad, como lo comentaron, sí tiene que fungir como un buen pedagogo. Un buen maestro. Sí, claro. En el sentido de, pongo ejemplo, la escuela.
En un momento dado, cuando las maestras le van a enseñar a los niños a sumar y le dicen ¿qué es un 1? Bueno, pues aquí está un abaco. Si conoces lo que es un abaco, mira, si pones acá esta bolita, Ya alcancé. es Ajá. un 1. Y después, si le sumas otra, es un Son 2. 2, 3. La maestra no se va a poner, mira, un 1 es una unidad No. abstracta de Pues medida. no. ¿Qué va a entender ese niño? Nada. No va a entender nada. De hecho, hasta adultos no lo entienden, ¿no? O sea, Claro. hay... Pero Sí. lo que tiene que hacer esa maestra justamente es bajar ese conocimiento por medio de métodos pedagógicos para que el niño entienda algo similar. Lo es que tiene Jesús que hacía, hacer. ¿no? Con las parábolas, ¿no? Claro, Sí. Ajá, Jesús, de hecho, por eso era un gran maestro, el mejor maestro de todos los tiempos, Jesucristo. pero Eh, justamente para poder hacer eso, primero el maestro tiene que estudiar al menos de la mejor manera posible o que le sea posible según sus Sí. recursos. Yo quisiera decir algo, quizás que va a sonar quizás un poquito más polémico, no sé si puedo, primero quieres decir algo. No, dale, ya Ok. para pasar a... Tengo otra pregunta y ya otra para cerrar y ya. Que yo- Son 2 preguntas más las que faltan. Quiero también ser muy sincero de nuevo en esto y creo que también aquí cabe un poco la humildad. Yo he llegado a la conclusión, a lo mejor no sé si Aaron esté un poco de acuerdo con esto, pero es que la realidad es de que toda confesión religiosa termina por decidir creer cosas por fe. Ujú. Aunque no tenga todas las pruebas para demostrarlo, termina creyéndolo por fe. Por Y fe. así debería ser. Que llega un límite realmente en el que, por más que escarbes, por más que busques, llega un límite donde estás entre la espada y la pared, o decides creer, o bien optar más bien por ser agnóstico o algo por el estilo. Esa es la realidad. Sí. Eh, ¿Podría ser algún cristiano agnóstico o no valdría eso? Pues es que no es, no, o sea, No va. no es contradictorio una Sí, cosa claro. con otra. Sí, muy es bien. como el de las Chivas en América. Bueno, en esta parte de lo que tú comentas, ciertamente nosotros, ¿qué fue lo que dijiste? Que llega un punto Sí, límite. pues es donde que Pablo decidimos creer dijo por en fe. Corintios, a los Corintios, dijo, porque a Dios le agradó salvar a los gentiles por la locura del evangelio. Fui a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Porque el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en poder de Dios. O sea, aquí estamos hablando, y lo he dicho en otras ocasiones, desde una perspectiva, vamos a decirlo, natural, ¿no? Desde una perspectiva del estudio, de la realidad que nos rodea. Pero muchas veces eso va a ser contrastado con nuestras experiencias de fe. Ujú. ¿Cuál es mi experiencia de fe? Por ejemplo, cuando hay algo que yo no puedo explicar, que a lo mejor voy a poder explicar en su momento. ¿Alguna voz que Alguna- quizás habló? Una alguna experiencia. experiencia, ¿Un sueño, una una experiencia. visión, no? Y creo que la mayoría de las personas las ha tenido. Hay gente que es tan escéptica que aún esas experiencias, aunque no las puede racionalizar porque no tiene los medios para hacerlo, aún esas las descarta. No, pues es que fue una alucinación. No, pues que... ¿Y quién te dijo? Y aquí a lo mejor esto sale completamente, pero a ver, vamos a ver entonces qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es real? O sea, el mundo para un esquizofrénico, Es diferente. pues claro. Pero tú le puedes decir que eso no es real. No le puedes decir que eso no es Porque real. lo está viviendo, lo Es está experimentando. suficientemente real para él para que modifique su conducta. Sí. Que es un producto de la alucinación, lo quieras. Pues sí, pero ¿cuántas cosas en nosotros no hay que son productos de simplemente de interacciones químicas? O sea, Suena algo muy tan marxista. reduccionista no puede ser, no se puede vivir así, ¿no? Es lo que yo decía, o sea, ¿por qué crees en Jesús? Pues porque quiero y porque puedo. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Pues sí, o sea, quiero y puedo. Sí, no. ¿Qué me impide hacerlo? Es que no crees en la Biblia. Sí creo en la Biblia, pero la creo desde otra perspectiva. La tuya. ¿Eh? Desde otra perspectiva. Claro, la tuya. y no por eso va a ser algo malo, y no por eso va a ser algo escandaloso. Bueno, a lo mejor sí puede ser medio escandaloso, pero no tiene que ser algo malo, pues. Sí, Yo quisiera comentar que, por Sí. ejemplo, yo sí creo que Dios, la Torah, sí la llegó a revelar. Y yo Ok. sé que hay muchas cosas que pueden sonar contradictorias dentro de la crítica textual. Algunos hablan de que hay 5 fuentes para compilar la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. La fuente yavista, eloísta. sacerdotal. Exacto, y que provienen de otras tradiciones religiosas del cercano oriente. Hipótesis documental. Claro, o sea, lo sé. Incluso sé que, por ejemplo, el famoso diluvio universal aparece en otras tradiciones, como en el Mm. Código Hammurabi, En el, ¿cómo se llama? ¿En el Gilgamesh? Ajá. sí, el- en varias en tradiciones. varias. Y algunos llegan a decir, bueno, entonces la Biblia es un plagio. Para mí, ¿no? Justamente ese tema también lo comentaron ahí, creo, en una entrevista, que era como una inspiración de otros escritos más antiguos. O un plagio, pues, como lo acabas de- El decir que la Biblia es un plagio es una completa ignorancia. Es una ignorancia. Así te lo va a manejar, sí. O sea, la persona que diga que la Biblia es un plagio de otras culturas no ha estudiado,
solamente es un repetidor de ideas sin fundamento. Sin fundamento. De hecho, El que dice eso no sabe cómo funciona la realidad. Precisamente es no irse a un extremo o al otro. En el judaísmo se piensa en Lashon HaKodesh, ¿no? Lengua santa. La lengua santa, que el hebreo es la lengua santa dada por Dios al hombre. Y bueno, yo te puedo decir, como que persona que ha estudiado un poco de hebreo, pues que no la reveló Dios y que no es una lengua santa como se cree Sí. en el judaísmo, aunque para ellos sí lo sea, ¿no? Para otras personas sí lo sea. Pero desde un punto de vista más materialista, como dijo ahorita bien el término Isra, más natural, pues es una historia que es un lenguaje que ha tenido un desarrollo, una Sí, tocaste un evolución, punto pictogramas, claro, muy finicio, importante. y ahí se va conduciendo. Pero es que yo creo que justamente a lo que iba mi comentario es que si, por ejemplo, aparecen, no es el término más apropiado en historia, porque no es como se aparecieron con ellos. Creo que me entienden. Se aparecen estas historias que son parecidas a los textos bíblicos en otras culturas. Yo creo que más bien debería eso de ayudarle a los creyentes Ajá. a reafirmar Sí. su propia fe. Por Eso- ejemplo, eso es lo que Jesucristo, yo hago. ¿no? O sea, Jesucristo... Yo creo que no es suficiente, pero bueno. Jesucristo se da por hecho su resurrección, no solo por los apóstoles, sino por 500 personas que lo vieron después de A ver, resucitar. aquí vamos a entrar ya a los golpes. A ver, Ahí sí, no, en esta parte que dice Isra, que no me acuerdo qué es, pero bueno, hablando de la resurrección, tú como historiador, Israel, ¿puedes probar la resurrección como historiador? Porque No. yo te voy a decir algo. El Yo- historiador serio no puede. Yo puedo siempre hacerlo. he argumentado que para la resurrección no existe apologética de la resurrección. O sea, no puede haber Aunque lo apologética han de intentado. Claro, no se puede intentar. Y ahí está Rigoberto Hidalgo haciendo maromas, ¿no? En teatro, que es un payaso. A eso póngalo bien y así grande, por favor. Este tipo no lo vamos a sirve invitar para a nada. Rigoberto, lo vamos a invitar. No, seguramente nos va a dar aquí un baile, ¿no? Pues bueno, pero bueno. Entonces, la gente intenta hacer apologética, la gente intenta demostrar sus creencias aún Sesgo de confirmación, ¿no? con mentiras, ¿no? Como todas estas personas apologistas que están saliendo, que usan de mentiras, que salen ahí desmentidos, ¿no? Por muchas otras personas que sí saben del tema y bueno, los hacen pedazos. Pero el punto aquí es, yo te quiero preguntar esto, porque yo he mantenido la postura de que la resurrección es un hecho o es un acontecimiento que debe ser creído, no demostrado. Yo creo en la resurrección, porque quiero y porque puedo. Así. Es que es un ignorante, pues llámame como quieras, porque así dijo Pablo. Sí. Pues es que eso, yo creo que eso es la esencia de la fe. Al final la esencia de la fe, te lo digo como persona que estudió, o como que no estudió, o como creyente, como todo. La esencia de la fe es creer en algo Completamente. que no tiene sentido. De hecho, así lo maneja Pablo. El evangelio es Es locura. lo que iba a comentar es de Claro. que realmente la relación que Pablo nos enseña es a través del Espíritu, y el Espíritu no es algo tangible, es una experiencia, incluso Jesús dice, porque vendrán tiempos en los que ya no se adore aquí ni allá, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Está refiriéndose a una nueva relación no tangible, sino dentro de la honestidad propia, de una limpieza genuina en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Algo personal. algo personal, y se está refiriendo a espíritu, o sea que es una atmósfera no tangible. Por no ser tangible no es demostrable, ¿no? Claro. Aún, porque quizá después se pueda demostrar. Pero bueno, ahorita no podemos. Sí. Y si no podremos, pues quién sabe, me voy a Claro. morir antes de saberlo. Pero el asunto es que no podemos descalificar a alguien por su fe. ¿Me explico? Ni poder decir, es un tonto o eso. No, simplemente es su fe. Ahora, lo que sí hay que hacer como creyentes es darle en valor, conocerlo. Y precisamente esa es la labor evangelística. A mí me resulta muy difícil evangelizar, por ejemplo. Porque o me voy a un extremo o me voy al otro. ¿Me explico? Y creo que debe ser un equilibrio y ese equilibrio yo aún no sé mantener. Pues es que también depende de la persona, ¿no? Obviamente Sí. te puedes encontrar con una persona de una fe simple, una fe que no necesita toda esta teoría o todas estas cosas, Y ¿no? es que yo quisiera también matizar algo. Hay muchas cosas que no podemos demostrar como creyentes que fueron así. Pero también al mismo tiempo no nos pueden demostrar que no fueron así. Ajá, es la misma, o sea, estamos... No, pero ahí se estaría cayendo, que es lo que cae muchas veces el cristiano, en una falacia de petición de principio. El que tiene que mostrarlo es el que lo argumenta. Si yo argumento acerca de la resurrección, yo tengo que demostrar que sucedió. No puedo decir, es que como tú no me puedes decir o demostrar que no pasó, entonces yo estoy bien. No, esa es una falsa, ¿qué te dije? de dicotomía, ¿no? No. Falacia bueno, de es una, dicotomía. es una falacia que ahorita acabo de comentar, pero ya se me olvidó. Perdón. Sí, no, bueno, yo creo eso, de que ciertamente hay cosas, y yo lo acepto. Petición de principio. Ok, yo lo acepto, que hay cosas que no puedo llegar a explicar la razón de, pero que decido creerlo. En el caso, por ejemplo, de la revelación de la base de la Biblia, que la base de la Biblia yo entiendo que son los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. O sea, de ahí parte todos los otros escritos. Sí, claro. Ujú. De Es como- ese relato sería parte como- todo lo demás. Como un canon, una caña de medición para ver qué
qué otros escritos pueden ser aprobados, que no contradigan o que no vayan en contra de la... Quizás en parte, pero, Ay, eso está pero a lo que voy es de que, interesante. al final de cuentas, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, es de donde se han derivado pues La teología la completa. teología en general. Si no hubiera existido ese, no quiero decir ese libro, porque no es un libro en realidad, pero ese cuerpo de literatura, esa tradición, esos relatos, no se hubiera podido conformar el cristianismo, ni el judaísmo, Claro. las religiones monoteístas. Que son las más grandes en el mundo. Claro. Pero ¿qué pasa si nosotros... Perdón, pero... No, sí, termina, perdón. Pero Dale. justamente, algo que a mí me convence, a mí, yo entiendo que a los demás no les pueda convencer, pero la revelación de la escritura, al menos según el relato, y yo sé que quizás es caer en un círculo, ¿no? De por qué lo creo, porque el mismo relato lo dice. Un argumento circular. Lo entiendo perfectamente, pero como decía en un principio, hay cosas que yo decido creer por fe. Por fe. La revelación de la Torá fue un acto público a la vista de varios hijos de Israel, de varios hebreos, a diferencia de otras revelaciones personales, por ejemplo de Joseph Smith, y entre otras revelaciones. Eso es lo que a mí me da certidumbre en lo personal de por qué creo que la Torá tiene una revelación especial. Lo hace único, ¿no? Como dijo Pedro hace rato. Claro, no Sí. repito, no que Dios nada más y única y exclusivamente nada más se ha revelado a través de De la Torah. la Torá o de la historia de Israel, no. Sí creo que se ha revelado en diferentes, por eso leí esa escritura de Romanos 1. ¿De qué maneras? La verdad es de que no te podría yo decir cómo, hasta qué punto, en Ni qué cuántas, sentido, ¿no? ni cuántas veces, no te puedo decir, pero eso es lo que Caeríamos hace en un- a la revelación de la Torá, que es de donde parte toda la demás Sí. Biblia, quizás diferente, que era lo que tú ¿Qué comentabas. tendría que ver? Quizá aquí podría ser hasta un argumento o validar un poco el ecumenismo, ¿cómo se llama? Ecumenismo. O sea, ha tomado mucho peso. Entre más va pasando el tiempo y las religiones, pues van teniendo nuevas pruebas antropológicas de ¿cómo se llama el estudio de la escritura? De los textos. Bueno, al estudiar los textos. Crítica Ajá. textual. Sí, o sea, han ido viendo que muchas veces los temas de Dios quedan en un poco de ambigüedad, así que da mucho lugar al ecumenismo, ¿no? Porque hay ambigüedad, nadie tiene la verdad absoluta y pues al final de cuentas, pues todo queda... ¿Cómo dice esa escritura? Gloria de Dios es esconder los secretos. Ujú, y La gloria, gloria de los hombres es revelar. intentar revelarlos. revelarlos. Bueno, no dice intentar. Eso es una interpolación. Pues bueno, pues ya para terminar, pues me gustaría preguntarles, porque es algo que creo que es el tema central de la Biblia, y es dar al humano conocimiento de qué es la verdad, ¿no? Al final de cuentas se llega a la conclusión, todo cristiano, que aquí este libro tiene la verdad. ¿Qué opinan, Aarón? Primero, ¿qué es la verdad en la Biblia? Y segunda, No, entonces, ¿contiene la verdad? Mira, yo no sé qué es la verdad. No, sé. en la Biblia. Lo ¿Qué es mismo la- que le qué- preguntan a Jesús. ¿Qué es la Y- verdad y en la quedé Biblia? Porque inconcluso, mira, Jesús dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De ahí parte pues este amor a la palabra de Dios desde ese versículo. Así que, ¿qué es la verdad según Jesús, según la Biblia? ¿Y la Biblia es la única portadora de esta verdad o contiene A la ver, es verdad? que hice muchas preguntas. Yo creo que Solo eso di ya en una. parte lo contestamos, ¿no? A ver, tú, no, A dale ver. tú, dale tú. Bueno, yo creo que primero. eso ya en parte A ver. lo contestamos. Yo creo que la Biblia, todo el cuerpo de literatura de la Biblia, que por cierto, dicho sea paso, yo sé que algunos sí lo saben, otros no, la Biblia originalmente no tenía ni capítulos ni versículos. De hecho, por ejemplo, tú puedes ver en algunos pasajes que Jesús cita al profeta Isaías y y en realidad está citando a otro profeta. Y no Ujú. significa que no conociera bien la Biblia, sino que en aquel entonces los rabinos de aquella época no eran así como tan cuadrados como nosotros hoy en día, de que, como dice Isaías 52, verso número 3, y te citan casi literal el texto, sino que hacían una labor más de hermenéutica. Sí, Más era la tradición oral, ¿no? Sí, Pero claro. en este caso, el que se pudo ver equivocado fue el evangelista. No necesariamente. No, pero yo no estoy Pero- diciendo que se haya equivocado, Sí, de hecho. Bueno, yo sí lo veo como un error. Porque en aquel entonces el libro de Isaías era la cabeza de los Neviim, de los profetas. Ujú. De tal manera que un rabino podía citar, como dice el profeta Isaías, y citar a Malaquías, por ejemplo. Sí. Y no era considerado un error, sino que era una forma rabínica de aquella época. A lo que voy con estos comentarios es de que debemos de entender que la Biblia es producto de un proceso histórico, sí, en efecto. La Biblia tiene inspiración divina, según mi opinión, mi concepción, sí, no en el sentido de que haya bajado del cielo, sino que a través de diversos tiempos, de diversas circunstancias culturales, históricas, incluso políticas, ¿por qué no decirlo? Bueno,
la revelación divina fue llevando a los escritores de la Biblia a dar respuesta a la realidad, a las necesidades que sufría el pueblo. Sí. Y eso, por mucho tiempo, le ha ayudado a cierto sector determinado de la sociedad. De la sociedad. Hasta el día de hoy le sigue ayudando a cierto sector determinado. Pero ¿qué es la verdad sociedad? según Jesús en ese versículo? ¿A qué verdad se refiere? Eso es tema Lo que pasa es que- de mucho debate. Lo que pasa es que... Así como lo podríamos pero decir. mira, Pero antes, perdón, nada más quisiera cerrar con eso es que justamente. van a pensar que estamos evadiendo. No, estamos abordando algo que es inabordable. Ahorita vamos a ver. Solamente me gustaría terminar diciendo que esa revelación bíblica, escritural, ha ayudado a muchos, sí, y sigue ayudando, sí, también. A otros no, también, es cierto, y no debemos de evadir tampoco ese tema, que justamente me gustaría, no sé cuántos minutos falten, pero la Biblia también ha sido usada y sigue siendo usada Sí, para someter a las personas, Claro, para es obvio. manipular a las personas. es obvio. Que la verdad, Ah, yo tengo todo el aunque, día. Ah, sí. aunque duela ver esta realidad, yo por ejemplo veo... Pero perdón, eso nada más lo quería dejar. ¿Sí? ¿Ibas a comentar de la verdad? A ver, ¿Tienes la respuesta? Sí, ¿Qué es la mira, verdad? como Yo no la tengo. yo voy a decir hoy que es la verdad. la Mira, pregunta más del Es algo, millón. es algo insondable, o sea, a veces nos metemos en camisa de 11 varas tratando de entender cosas. En primera, yo no creo que Jesús haya dicho eso. ¿No crees que Jesús haya...? No. O sea, ese es un versículo... Jesús no habló en griego, Ujú. primera. Jesús habló o en hebreo o en arameo. Y lo que dijo aquí, para entender, obviamente si lo tomo en un asunto de fe, pues sí lo creo, ¿no? Aquí está bonito, me gusta y lo creo, así como está en la Reina Valera 60. Ujú. Pero si tú me preguntas ya en un sentido más profundo, yo diría, lo primero es, no tomo el texto en griego, voy a ver qué paralelismo puede tener quizá un equivalente en griego, en hebreo o en arameo. Y en arameo la semántica no es igual, aunque sean equivalentes, no es igual. Ese es otro tema. Es que es lo que te digo, Sí. o sea, no podemos tocar Los una Pero conceptos es, no son los sin- mismos. es imposible Exactamente. también tocar el tema de la Biblia sin tocar que el libro en sí tiene peso porque se cree que contiene la verdad. es que- si no lo Pero tuviera... es que la verdad de quién, ¿no? Sí, Es que eso es lo ese La que verdad de una Ajá. iglesia, de una denominación. Es- Sí. o de la realidad, pues es que ninguna funciona. O sea, es que eso es a lo que voy. No funciona así. No es como que. Pues es que no. Ahí a lo que iba. Termino antes de que comenten. La palabra verdad, como yo la estudié en la prepa, es probablemente alguien que sepa un poco más de griego pueda dar una explicación mejor. Pero yo conozco que esto viene de una palabra que es aletheia, Aletheia. que es verdad. hebreo es emet. En hebreo es emet, pero la semántica es distinta, aunque sean equivalentes en ciertos puntos. O sea, el significado. El significado, pues, es distinto. Me explico, no es igual, aunque sean equivalentes, no es igual, no es lo mismo. Yo decir, historia, a lo mejor es muy burdo y no es tan claro, pero no es lo mismo decir historia aquí en México que decir story o history. Ujú. Es distinto, Es aunque distinto. aquí la palabra se usa para las dos cosas. Sí. Pero bueno, eso es muy burdo, muy A mí superficial. me gustaría hacer una acotación de eso ahorita. Pues. Ahorita vamos aquí. Sí. Hasta donde yo sé, no es que exista una verdad. Obviamente, pues la verdad está en Dios y todo. O bueno, si lo podemos ver así, pues Dios. Pero entramos en un problema filosófico, ¿sí? Que es el Dios filosófico. Que mucha gente ha entendido que no es el mismo el de la Biblia. O sea, en la Biblia tú no ves que Dios sea omni, omni y omni. Ujú. En la Biblia tú ves que Dios tiene cuerpo. Te refieres a omnipresente, Ah, sí. omnisapiente. Perdón. Omnipresente, Que está en todos lados, que todo lo omnipotente sabe, que y todo lo puede. omnipresente. Eso no es bíblico. No es bíblico. Porque Pero no- se puede porque- entender, ¿no? Por los Es que ese es textos. el problema, Ajá. que la gente lo quiere entender así, pero no está Sí. ahí. Ujú. Dios tiene cuerpo en la Biblia. ¿Sí? Sí. Dios tiene agentes, tiene un concilio. Son muchas cosas las que se tienen que abordar que pues por muchas razones no se tocan esos temas. Y no es algo nuevo y no es que, ay, uno es el conocedor de la verdad. No, pues ahí son está. temas ya. Pero uno se ha enfocado en lo que la religión nos ha dicho, cuando la Biblia es un campo de estudio tan amplio. Pero bueno, verdad consiste en quitar velos, de velar. No es que tú conozcas La a verdad plenitud absoluta. la verdad absoluta o la conciencia absoluta de las cosas, por así decirlo. O sea, no es que alcances el nivel Dios, ¿no? Es como el Super Como Saiyajin Super- Dios, ¿no? Pues no. Es quitar los velos. Es que cada vez entiendas, o más bien, que los velos caigan. Tú tienes aquí una idea, o tú conoces el mundo de una forma, más Sí. específicamente. Conoces el mundo de una forma, y tú volvemos otra vez a los liminales. Quitas un velo y conoces, por ejemplo, ahorita que les mencioné esto, ustedes quitaron un velo porque ya conocieron algo nuevo y tú vas descubriendo la realidad. Sí. A veces pensamos que la verdad es conocerlo todo, ¿no? Así, no, Ujú. es diferente. O sea, el concepto es Porque la distinto. verdad es inmutable. Es distinto, es
voy quitando velos y de acuerdo a los velos que yo vaya quitando, que vaya entendiendo, que vaya conociendo, en mi experiencia, Sí. porque no nada más es conocimiento teórico, es en mi experiencia también, o en la experiencia, de acuerdo a eso yo voy conociendo más la realidad. Entonces, así es como se va construyendo este concepto de verdad, y por eso es que la verdad no puede ser la misma para ti o para él o para él, porque cada quien va quitando diferentes velos. Por ejemplo, Y lleva diferentes procesos. también. claro, el proceso de un maestro, por ejemplo, retomo, no es necesariamente intelectual, también es a través de un proceso de vida. Mira, Entonces ahí se te van quitando velos y vas a conociendo. mí me gustaría sí, a ver, Isra ahorita también da su opinión, de que cuando se dice la verdad, o sea, la tradición lo entendemos así, Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Se está refiriendo a que al aceptar a Jesús, o sea, la tradición lo dice así, al aceptar a Jesús viene a ti el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad. Y esa verdad es pues la salvación, es la comunión directa con el Padre, y ya lo había comentado, creo, la salvación. Al final de cuentas, cuando mueres, pues pasas a ser parte ya del reino de Dios, ¿no? Así que eso es lo que se le conoce como la verdad, el Espíritu Santo. Y también cuando dicen conoceréis la verdad, otra interpretación muy tradicional es de que, por ejemplo, el humano estaba esclavizado al pecado, ¿no? A una inercia que lo tenía sumiso en sus deseos, en sus pasiones. Viene Jesús y todos pensaban que él iba a ser un libertador político, ¿no? Y Jesús nos viene a enseñar que las ataduras no están en la política, ni en la sociedad, en todas estas fuerzas que se cree que nos manipulan, ¿no? Sino que la sumisión o la esclavitud la tiene el humano en su mente, en su espíritu, está viciado al pecado, a sus concupiscencias. Así que esa es la verdad que nos viene a hacer libres, que Jesús nos enseña que necesitamos morir a esa naturaleza carnal, a esa naturaleza humana, nacer de nuevo y vivir en el espíritu. Bueno, eso es lo que enseña Ajá, la iglesia. la tradición. Sí, porque Jesús en realidad no Ajá. enseña nada de eso, ¿eh? O sea, Simbólicamente lo podría enseñar, yo lo podría ver. O sea, yo sí lo podría considerar que... lo que pasa es que eso es lo que tú quieres ver. Ajá, quizá. Pero eso no es lo que necesariamente Jesús enseñó. Y Quizá ese no es- sea así. Ese es el Ajá. asunto. Bueno, A aquí, ver. aquí yo quisiera justamente volver quizás a no irnos no tan lejos. Sí, sí, a la verdad. Vamos a de nuevo aterrizar, ¿no? Sí, sí, a ver. En el texto bíblico, que es lo que nos compete, ¿no? Sí. El día de hoy. Y es que justamente, ¿no? Ya quizás lo decimos de broma, pero la verdad es de que La verdad, ¿cuál es la verdad? el hecho fundamental, vamos a quitar esa palabra, el hecho fundamental justamente de que tengamos un texto, vamos a llamarlo así, guía, hoy en día, justamente creo que ha sido para eso, para no perder la base, para saber no perdernos de la realidad de este mundo, ¿ok? Porque ciertamente, y de hecho en todas las tradiciones religiosas, como en el judaísmo e incluso en el mismo cristianismo, se cree que hay un conocimiento más elevado, como por ejemplo, tú lo sabes, ¿no? La cábala. La famosa cábala. En el judaísmo, que bueno, es algo mucho más profundo del texto, más que la pura letra, ¿no? Sí. Superficial, y que tratan de ahondar más allá pero justamente incluso en dichas tradiciones se recomienda como cercos de protección para las mismas personas. Por ejemplo, dentro del judaísmo, que es lo que he estudiado, no estudiar esta forma de fe, de que es el misticismo judío, sino hasta que hayas estudiado 40 años, si no mal No recuerdo, manches, es un buen... la Torá, los escritos normal, en su sentido tradicional, Tradicional. digamos así. Aparte que estés casado, que tengas hijos, que tengas Que ciertas... seas judío. También. Bueno, en seas algunos no, en algunos no. Algunos maestros no enseñan eso. Que tengas líderes al lado, porque sí, puedes tender a perderte, a ya no saber dónde estar parado, incluso hasta, y he llegado a saber de casos, de verdad, no crean que me lo estoy sacando, No. he llegado a saber de casos, sí, de personas que a veces tienden a desvariar. No quiero decir volver locas, pero ustedes me entienden, ¿no? Llegué a saber Sí. de un caso de una persona que ya se iba a los cerros a cazar demonios, por ejemplo, Se pelea con el diablo. y a estar Con el machete. en una aparente Los abuelitos de antes. aparente comunión más estrecha con la divinidad. Sí. Y justamente cuando yo veo esos casos, creo que es por eso que existe un texto, y por eso Dios ha permitido justamente ese texto, porque sabe hasta qué nivel puede llegar las personas. Eso creo yo. Ujú. Y en este sentido, los creyentes, si creen que la Biblia es la verdad, tendrían que hacer ese ejercicio de ir develando poco a poco ciertos
ciertos conceptos que están en el texto bíblico justamente para intentar ser un poco más fiel al texto bíblico que ellos dicen creer. ¿Va a llegar un límite? Sí, muy probablemente va a llegar un límite en el que quizás van a tener que hacer una pausa, pero al menos esos velos, como usando el lenguaje que usaron, aunque fue uno, bueno, eso le va a dar un poco más de luz a su marco de Se va ampliando la vasija. a su marco de creencias, Sí. exactamente. Y en este sentido sí quisiera agregar que a veces la Biblia, en las traducciones, más que traducciones, han hecho una labor de interpretaciones, que no es lo Que mismo. ya nos vamos, que no Y- empieces. Y que justamente, si alguien quiere ir a la verdad, develando velos poco Tendría a poco, que ir a sus textos. porque es De hecho, es una chamba de toda la vida. Algo Solamente muy me gustaría similar, hacer un pero- ejemplo. Ah, sí. Claro. Ah, No, ¿quieres sí. Yo también quiero usar un ejemplo de lo que acabas de decir. También. Eh, No, a mí me comentaba mi maestro, estábamos viendo Nuevo Testamento y me comentaba que el libro de Apocalipsis no tiene mucho sentido leerlo en el idioma en español, no en esta traducción, porque solo especula uno, porque tendríamos que ir a lo que son los textos griegos y entender la simbología que se está usando o cómo veían ellos estos símbolos en aquellos tiempos. La porque mentalidad van semítica. evolucionando, o sea, se mencionan monstruos, dragones. Y hoy en día tienes a personas pensando que esos, ¿cómo los llama Apocalipsis? Escorpiones Ajá. con pelo o cabello, Sí. algo así, piensan que son helicópteros apaches del siglo XXI, por ejemplo. Sí, pero solo es especular realmente. Claro, Ajá. solamente especular. Sí. Pero justamente el ejemplo que quisiera poner, antes de irnos, por ejemplo, a la historicidad de Jesús, o de la resurrección en particular, porque a veces cuando a mí me preguntan que qué historicidad hay de Jesús de Nazaret, si pudiéramos citar Flavio Josefo. a los evangelios, a Flavio Josefo, que algunos, la verdad es de que algunos piensan que esa cita de Flavio Josefo es una interpolación truqueada. cristiana, Bueno, sinceramente. no es que algunos se piensen, sino que es una interpolación claramente ¿Tú cristiana. lo puedes Y- afirmar? Pero Sí. Pues antes es que en el pensamiento general de Josefo no es algo, ¿cómo te puedes dar cuenta así a ojo de buen cubero? Porque no es algo que diga después, es una sola cita que habla de Jesús. Muy aislada. Exactamente, que Y sale aparte- de todo el pensamiento que él viene Forzado, digámoslo así. es algo forzado, Ajá. es algo a modo. Y aparte- Entonces es muy sencillo. Aparte, darte Flavio cuenta. Josefo servía a los intereses del Imperio Romano. Claro, esa es la mucha realidad. gente no lo quiere. Y pudiéramos también mencionar a Tácito, por ejemplo. Sí, lo podemos hacer, pero a mí si me preguntan qué historicidad hay de Jesús, ¿qué historicidad hay de Moisés? Ninguna. Entonces, Pero de hecho, históricamente sí es válido decir que Jesús existió. O sea, sí, Sí, está. De hecho, se podría decir que personajes más contemporáneos, más pegados a nuestros tiempos. ¿qué historicidad hay de Adán, por Ajá. ejemplo, no? Sí, o por ejemplo, los mismos niños héroes. Se cree que, o sea, muy mexicano esto. Se cree que no Pues existieron. es que Ajá. volvemos a lo mismo, esta plática ya la hemos tenido muchas veces. La Biblia no pretende ser histórica. Claro, exactamente. Incluso los relatos bíblicos, por ejemplo el Génesis, no pretendía ser histórico o cumplir con los criterios de historicidad actuales. O sea, pretendía ser una enseñanza para su época de Simbólica. la fidelidad a Simbólica. Dios, de dónde venían, todo esto. Y claro que bebe y usa de terminología semítica, de pensamiento semítico, de incluso la imagen de Dios, añadirle detalles, descripciones, palabras, alabanzas en los estilos de las culturas antiguas. Eso no quita que no sea inspirado, que sea, no, o sea, es muy distinto. Por eso digo, Sino que responde a los parámetros culturales y es de que- Medio Oriente en es aquella que- época. Es que así te das cuenta que es tan real, ¿me explico? Que es real. Porque si todo fuera, si todo fuera bien bonito, que no respondiera a lo de su época, que no, pues te das cuenta a leguas, pues este es un invento. Es un invento posterior, que no ocurrió y que la neta está chafa, ¿no? Pero como es tan real, como es tan primitivo y tan real, uno se da cuenta y dice, bueno, pues algo debe de haber aquí. O sea, hasta el más escéptico Claro. debe reconocer que algo debe de haber ahí. Pero a lo que voy es de que antes de, por ejemplo, aventurarnos en eso, como dicen por ahí, antes de saber correr debemos aprender a gatear, ¿verdad? Gatear. Y por ejemplo, en cuanto a este tema de las traducciones, pongamos algo sobre la mesa puntual. Sí, ya nos vamos. Isaías, cuando el ¿Cuál? profeta... 1, 2 o 3. No recuerdo el capítulo, es que... No, recuerden que Jesús no citaba capítulos. No, era práctico Jesús. Primero para Isaías hablar. Lo 1, podemos- 49, segundo Isaías. Lo podemos googlear rápidamente, pero todos conocen esta escritura cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre, etcétera. Que todo lo relacionan con una profecía mesiánica. Y por ende se cree en los evangelios que esa Virgen pues era María, que concibió al Mesías. ¿Qué entendemos por virgen? ¿Qué entendemos por virgen? Pues es una mujer que no ha conocido varón, ¿no? Ajá, que no Ajá. tiene relaciones sexuales. Sí, que no Esa ya me la sé tú, síguele. Ok. El término virgen en griego es partenón. En la Septuaginta, que es la primera traducción de la Tanaj al griego,
se tradujo esa palabra como Partenón, que hace referencia justamente, como tú dices, a una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Pero en hebreo, la palabra que se tradujo como Partenón es la palabra alma. 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 Alma, con acento. Diferente a lo que... Alma, ¿no? Alma en hebreo quiere decir una muchacha pura. Pura. Bien, pura. Porque hay otra palabra para hacer referencia a una mujer que no ha tenido relaciones sexuales en hebreo, que es la palabra betulá. El texto de Isaías no usa betulá, usa alma. Y bueno, eso ya nos habla más o menos de a qué estoy haciendo referencia en cuanto a la concepción de Jesús. En primer lugar, por ejemplo, y esto a veces la gente se sorprende, María cuando concibió a Jesús pudo haber sido una muchacha de 13 años, 14, No más manches. o menos. Sí, por la Y cultura, ¿no? Claro, eso a nosotros quizás nos resulta así como escandaloso, Sí, fuerte. pero era algo muy normal. Eran las usanzas de la época. En Sí. aquella época. Entonces, Y eso es de conocimiento público, ¿no? O sea, que en Claro. aquellos tiempos... Hasta aquí en los Sí, ranchitos sí, también. todavía pasa. claro. Entonces, a partir de ahí, híjoles que diría algo muy fuerte, no lo digo. Pues Pero aquí vas a es- editar todo, Tú más o menos me vas entendiendo. hay que ponerle mejor con filtro para que... Pero, por ejemplo, ustedes saben, una de las razones, hay muchas más, por las que los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Sí, hay muchas razones. Pero una de ellas justamente es porque las profecías bíblicas apuntaban a que el Mesías iba a provenir de la simiente de David. De David. En otras palabras, del semen, perdón, Sí. de la semilla De David. O sea, de una unión sexual. Ujú. Carnal. ¿Ok? Sí. Eso no se cree en el cristianismo, ¿verdad? No, Porque no cuadra, no entra. en el cristianismo se ha interpretado que eso de vírgenes, iba a ser una concepción totalmente sin un agente humano, sin ningún agente humano. Pero bueno, las escrituras nos dicen otra cosa. Incluso Pablo habla, creo que es en Romanos, y justamente dice que Jesús es descendiente de David según la carne. Según la carta. Así lo dice Oh. textualmente. ¿Uno podría ser por parte de María? Ahí hay cosas en las genealogías que hablan de que una es de María y otra es de José. O sea, Podría ser, ¿no? aquí algo que yo quiero aportar. Pero, perdón, nada más último. A lo que voy con esto es de que si queremos empezar a develar y llegar a una mejor verdad, no quizás la verdad suprema, absoluta e inequívoca, podemos empezar por ciertas cositas, ciertos conceptos del propio texto bíblico en su contexto cultural, idiomático más próximo, para ir empezando a dar esos primeros pasos. Yo propondría otra. Aquí viene la contrapropuesta, señor negociador. El autor del Evangelio no necesariamente, o sea, eso no fue un hecho histórico, sino que fue Una teologización. una teología que se desarrolló en base a estos versos de que la Virgen concebirá, ¿sí? Un relato teológico, no histórico, para darle un fundamento mesiánico a la figura de Cristo. Simplemente. Yo creo que es más fácil entenderlo así. Porque, Sí. porque a Ajá, lo mejor no sé. eso van a decir, no, pues es que entonces es mentira. Pues no es que no es mentira. O sea, el hecho de que no haya ocurrido históricamente no le quita el valor que en su momento le De la quisieron inspiración de Dios tampoco le quita el valor. dar. Pues es que ahí ese es otro punto. Ujú. Pero aquí es esto, o sea, si en la época era común atribuirle a tu figura, a la figura, por ejemplo, a Jesús, atribuirle elementos que no provenían de su cultura o que no provenían necesariamente de su historia o de su vida, sino que venían o provenían de alguna, por ejemplo, esta parte de la resurrección. O sea, ¿es un hecho histórico? Se pretende que sí, yo lo creo, pero el asunto es que Sería difícil, o sea, no tiene no tiene Verás, fundamento histórico. tiene fundamento en otras religiones de la época. Sí, El divinizar a una persona sí. tiene fundamento en otras, por ejemplo, En los griegos. en los romanos, Alejandro en los, Magno, en ¿no? los Por griegos, ejemplo. esta apoteosis, así se le llama, Sí. se deifica a la figura y precisamente es esto, o sea, Jesús es Dios, esto refuerza la teología. Pero, ¿qué la hace teología diferente? ¿Qué hace trinitaria. diferente? ¿O qué marcó la diferencia de Jesús con todos estos personajes que se divinizaban como Alejandro Magno, como Mitra, creo también Ya se... te lo dije hace rato, la propaganda. Pero no sería que realmente sí... Bueno, yo creo que, o sea, esto es de fe, que Jesús sí era diferente. Pero a lo que yo voy con estos Pues Jesús comentarios era es diferente. que creo que quien decide creer que las Eso. escrituras son la verdad o parte de la verdad, ya con todas las matizaciones que hemos hecho, al menos sí debemos procurar, o ese creo yo que sería el mejor camino, no digo que como que el maestro único, de la Biblia y como ministro, ¿no? claro, Claro. ser congruentes con mi sistema de creencias. Por eso yo decía en un principio que
Yo admiro, la verdad, a las personas que tienen congruencia en su sistema de creencias, aún en el caso de que yo no comparto ciertos puntos de vista. Por ejemplo, a veces yo veo que quienes, por ejemplo, creen en la Trinidad, y platicas con ellos, pues, al final de cuentas ni siquiera creen en la Trinidad. No, Dan a entender un tipo de modalismo, es un modalismo. de sabelianismo, porque no se han familiarizado bien con los propios conceptos de su doctrina. Pero sería importante saber por qué no crees en la Trinidad, una. Y otra, ¿qué concepto tienes tú de Jesús? ¿Es divino o no es divino? Eso sería cuestión de otro No, programa. así rápido, nada más para que no quede completamente. ambiguo. Pero antes de Ajá. llegar a eso, ¿a qué voy con esto? Y no es un hereje, señores. No estoy queriendo evadir, pero a lo largo de este podcast, y que justamente es lo que les he invitado en otras ocasiones, es a que no nos vayamos de nuestro objeto de estudio. Sí, claro. Eso lo podemos abordar cuando quieran, ¿eh? No Sí. estoy evadiendo. No, pero hablando evadiendo el tema. específicamente de... Pero yo traje a colación este tema de la traducción Sí. de Isaías, Sí. de la Virgen, porque creo que alguien que cree en la verdad escritural de la Biblia como cuerpo de literatura debería intentar que haya congruencia con sus creencias. Por eso ponía en esta perspectiva. Porque yo no sé, me gustaría escucharte, Aaron, por ejemplo, ¿cómo pudiera alguien que cree en Jesús creer lo que fuera? No en el sentido de que seamos unos intolerantes con todos los que no creen igual, pero ser demasiado abiertos. Creo que tú me entiendes. Cuando Jesús en muchas ocasiones también llegó a decir, la escritura no puede ser quebrantada. Ujú. De nuevo, aterrizando en el tema que nos compete, porque Jesús llegó a decir eso, la escritura no puede ser quebrantada. Les llegó a decir a los líderes justamente de aquella época, ustedes hierran porque no conocen las escrituras. Ujú. En otras palabras, yo sí creo que Jesús fue celoso de las escrituras. Entonces, justamente alguien que cree en Jesús, Ujú. creo que la mejor labor sería armonizar hasta donde tenga los recursos el relato bíblico. Y en esa sintonía a veces es necesario volver a otras traducciones mejor fundamentadas, otro tipo de conceptos más antiguos para ir develando poco a poco esa verdad. Sí. Sí, así es muy importante como ser, lo que comentas, congruente, no simplemente, bueno, hay personas que yo creo que, como lo platicamos hace rato, hay personas pues que no es el tema, su tema de vida, ¿no? Y optan por que alguien más lo investigue, por ejemplo, ustedes que son teólogos, ¿no? Ustedes pues son los expertos, los que profundizan, y de ahí pues parte... Soy estudiante, todavía me considero estudiante. Y de ahí va a partir, pues, digamos, si en algún momento ustedes enseñan a alguien, pues, las creencias de estas personas, ¿no? Y realmente es lo que nos ha pasado hasta hoy en día. Nosotros somos discípulos de una creencia que por tiempo, que por muchos años se ha manejado así, ¿no? La Trinidad es una de ellas, como lo decías, muchas veces no hay una comprensión real de lo que es la Trinidad, ¿no? Simplemente nos dicen Dios es un Dios trino, y nosotros así lo aceptamos y así lo afirmamos. Y pues muchas cosas de la Biblia así son. Realmente yo por eso me interesaba mucho hacer este tema de la Biblia, porque ya lo han aclarado ustedes a través de este programa, la relación que una persona debe tener con la Biblia debe ser una relación pues crítica, también es una relación sabiendo que no es un libro histórico o de ciencia, es un libro que pretende darnos una interpretación teológica y quizá, y ya eso es independientemente de cada individuo, creer que es una inspiración de Dios, pero de que es un compendio histórico, o sea, que se formó a través de la historia, sí, o sea, no es historia, pero la Biblia tiene su historia, ¿no? Y eso le da también una validez a ver que no fue un libro que se escribió de un día para otro, ¿no? Ha sido un libro que tiene una historia de cánones, de debates, de traducción. Ajá, incluso me comentabas del Pentateuco que fue revelado, ¿no? Y que tú crees que tiene mucha validez porque fue públicamente, o sea, fue un evento. Y que al mismo tiempo Ajá. no descarto la postura de que provenga de diferentes fuentes. Sí, pero Para ajá, mí no, trato de conciliar sí, ambas Es posturas. que es eso, es lo que ahorita me preguntabas. Creo que es esa parte, uno tiene que empezar a conciliar. O sea, nuestra realidad, la evidencia, obviamente la evidencia puede caber en un vaso de agua, pero al final la evidencia va a pesar más que todo lo que no sea evidencia, que cualquier otra creencia. sí. A mí me gustaría... Déjame pues le contesto Sí. lo que preguntó. La evidencia va a pesar más que cualquier otro sistema de creencias o cualquier creencia. Creo que uno tiene que empezar a conciliar, pero volvemos a algo que tocamos. No todas las personas están llamadas a eso. Solo hay algunas personas, como quizá nosotros, pobres, Mortal. pobres mortales, que tratan de hacer, decía una frase, soban el viento con pajitas torcidas,
Y suena feo, pero hasta cierto punto es cierto, porque lo que uno hace es especular. O sea, Sí. la divinidad es trascendente y uno cree que se ha revelado a través de Jesucristo, eso yo lo creo. Y justamente aquí es donde uno tiene que conciliar la evidencia con la creencia, ¿no? Yo no tengo ningún problema con acudir a la evidencia. De hecho, a mí lo que me gusta, lo que me apasiona es ir a la evidencia para poder explicarle a las personas que están en mi comunidad de fe o en mi familia lo que aprendí, lo que descubrí y la manera en la que lo he interiorizado, o lo he resuelto. No doy por hecho que vaya a resolver todas las cosas o los misterios. Pues no lo voy a poder hacer, no lo doy por hecho, pero el intento se tiene que hacer. O sea, se tiene que hacer porque la evidencia es ineludible. Aquí está, y creo que cada vez está más a flote. Y creo que el papel del teólogo, el papel de las personas que estamos en este punto límite, es no evadirlo, enfrentarlo, porque si no somos lo suficientemente valientes para enfrentarlo, esto cada vez nos va a comer más. Así Va a es. salir a la luz y uno ni en cuenta y todo va a ser un relajo muy fuerte. Isra, comentario final. Bueno, también hizo falta nada más decir que quedaron muchos asuntos sobre el Sí, tintero. obviamente, sí. Me hubiera gustado que tocáramos el tema de la Son sola temas. escritura. De hecho, ese es buen tema, ¿eh? Y ya se lo había comentado a Aarón. Ese tema me gusta porque de ahí parten muchas cosas por las cuales hay diferencia. Claro. Hay diferencias porque pues, la doctrina no es una doctrina, es una herramienta de estudio, la sola escritura. No aparece en la Biblia la sola escritura y es por lo mismo que hay debate ahí. Pero pues relacionado a este tema, ¿qué comentario nos das, Isra? Bueno, pero justamente trayendo a colación ya que surgió esto. Ya que lo metiste. Ya que lo metí, mejor dicho. El texto bíblico, al final de cuentas, en todos lados, Sí. está adecuado a una tradición. Ujú. En todos, hasta en el judaísmo también. Sí. ¿Ok? ¿Y qué es esa tradición? Justamente ha sido la manera en cómo, creo yo, en muchas ocasiones, no en todas, porque en muchas ocasiones sí creo, como lo he mencionado o he tratado de hacerlo a lo largo de este programa, ha sido la propia conveniencia del ser humano, pero también creo que esa tradición, esa forma de recibir los textos, interpretarlos y de propagarlos a los demás, también creo que en ocasiones ha sido producto de la misericordia divina, también. Así es. Que con los conceptos, con las herramientas a la mano que ha tenido cada pueblo en su generación, en su contexto, Claro. con eso Dios se ha valido para revelar más de su verdad, Así es. más de él. Yo con estos comentarios que he dicho tampoco quiero dar a entender, ¿no? De que quienes crean esto, quienes crean lo otro, este concepto o este otro concepto, Está mal. están absolutamente errados de la fe. Justamente por eso dije desde un principio de esta charla Sí. que iba a intentar tener una postura lo más neutral posible. Y No sé sincera si- también, y sincera. sin ningún tipo de interés o Claro, Lo más ajá, liminal sí. posible. No sé si me fue posible hacerlo, espero que Creo que fue muy que haya sido así. Invitar a las personas a que estudien la Biblia, Así es. pero de verdad que la estudien con pasión, con esmero. Y sin ningún miedo, ¿no? Claro, también sin un miedo, porque de hecho incluso he sabido de comunidades de fe donde a veces el mismo pastor les dice a las congregantes, no estudien tanto la Biblia porque se van a volver locos o algo por el estilo. Mi invitación es todo lo contrario. Si tú has adoptado este libro como tú te usas, como revelación Como tu divina, guía de como vida, tu tu guía, consejero. tu libro de consejos, etcétera, eso es muy respetable. Adéntrate en él. Por ejemplo, los marxistas te saben el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx al derecho y a la izquierda. Y tú dices, A la izquierda nomás. La derecha está prohibida. Tú intentas decir algo de la postura marxista, tú como no conocedor, Sí. o al menos muy vagamente de la doctrina marxista, eso no quiso decir Marx, porque tú ahí no estás tomando en cuenta esto. Sí, ciertamente. Creo Buen que- ejemplo. Creo que lo mejor que pudieran hacer los creyentes que se guían por este libro es intentar, hasta cierto punto, porque como decía también Aarón, hay limitantes en muchas personas, pero al menos hacer el más esfuerzo posible, y sobre todo los maestros, los líderes, hacer el mayor esfuerzo posible para fundamentar Sí, el claro. por qué creen que es congruente el que tengan a la Biblia Ujú. como su libro inspirado, como su manual de vida, siempre también aperturándonos un poco a saber que Dios, dentro de su infinita plenitud, Sí. también se ha valido de otros medios, como lo dije desde un principio, para llevar su revelación a otros pueblos en otras épocas, quizás no a través de la Biblia, como, híjole, eso ya pregúntenselo ellos. Ya no sé. Aarón. Bien, lo primero que me gustaría decir a las personas que nos están escuchando es que no den por hecho nada
de lo que no hemos dicho aquí. O sea, de repente la gente puede pensar muchas cosas y puede dar por hecho muchas cosas que no fueron aclaradas por el tiempo, por el programa, pues que son temas, Sí, complejos, muy complejos. sí, que son complejos y que no den por hecho. No piensen acerca de Isra, acerca de mí o de Pedro, una cosa que no nos han preguntado. Aarón no es ateo. No, yo no soy ateo, no, Dios me libre. No, exactamente, precisamente es eso, o Sí, sea, así es. no den por hecho algo que nosotros no dijimos. Si tienen alguna duda, nos pueden preguntar con toda Un confianza. comentario, de hecho, sí. Si tienen alguna observación, también estamos aprendiendo. Yo no soy teólogo, yo no me autodenomino teólogo, estoy estudiando teología, sigo estudiando teología y seguiré estudiando hasta que me muera. A lo mejor algún día, ya anciano, alcance el nivel de teólogo o lo quieras, lo anhelo, pero yo sigo siendo un estudiante. Lo primero es eso, no den por hecho nada que no hayamos dicho, para que no se saque de contexto o que no empiecen a decir, no, es que él es el diablo, o porque no es trinitario, ya no le vamos a hablar. No, Ujú. esas son cosas, no den por hecho esas cosas. Sí. Estamos abiertos nosotros siempre al diálogo y estar aquí. Y a lo mejor algún día cambiar hasta de postura, ¿no? Claro, sí, o sea, definitivo. Bueno, al menos yo sí estoy dispuesto a cambiar de postura, porque estoy estudiando, nos estamos construyendo a una hora. Sí. En siguiente lugar, no me presiones, ahí voy. Eso es lo primero. El siguiente punto es que dice aquí, no lo apunté. Nosotros, el estudio de la Biblia es más complejo de lo que parece. Esto no es un estudio bíblico, esto no es una escuela dominical, No es un sermón. no es un De iglesia. sermón, No, no es una prédica, no es un retiro espiritual. Lo que se pretende hablar o lo que se habla, nosotros pretendemos que se hable desde La fe sin filtros. exactamente, lo más coherente posible, desde lo que nuestra capacidad nos ha llevado a conocer, a estudiar. También, Este- perdón, no representamos a ningún grupo en particular. Ujú. Exacto, no representamos a algún grupo en particular, eso es bueno aclararlo porque eso también nos da la libertad de poder hacer aclaraciones, de poder hacer afirmaciones, de Claro. poder decir esto, de poder decir aquello, y no porque estemos a favor o en contra de alguien en específico, sobre todo a favor de alguien, porque luego pueden decir es que los contrataron para estar hablando de la iglesia, ¿no? de mal de tal, ¿no? Ajá. Porque nadie nos paga un quinto aquí. Deberían. Pues sí. Pero bueno, es eso, hacer esas aclaraciones. Claro, El claro. asunto de la Biblia es un tema muy complejo. Yo lo definiría ya para terminar como estos ejemplos que ponen acerca de la gravedad, ¿no? Cómo se ve la Tierra en un plano así y va jalando, ¿no? A todo lo que está alrededor. Ujú. Creo que la Biblia es así. Y la Biblia es como un punto de, pues no sé, de atracción, donde muchas cosas giran en torno a ella y no podemos ser tan simplistas, o al menos nuestra profesión Y menos en estos tiempos, ¿eh? nuestra profesión nos exige no ser tan simplistas, no dar las cosas por hecho y sobre todo nos exige no ir con la corriente de creencia, sino al contrario, cuestionarla, llevarla a un filtro para que pueda ser accesible a ante la sociedad, Muy bien. a nuestro contexto, porque eso es lo que se necesita. Sí. No se necesitan más iglesias nada más, no se necesitan más iglesias, no se necesitan más evangelistas, más predicadores, también se necesita gente que haga esta labor, esta bisagra, porque de otra Regula manera... en parte, regula, porque Sí, sí. se ha tendido a irse a extremos, tanto de las dos partes, ¿no? Es que el que está en medio es el agente que regula, Bien lo comentaste. el que va a regular tanto quizá a la parte religiosa, diciéndole la verdad, Y a la parte no sus crítica. verdades, ¿va? Porque eso es atacar, ¿no? Diciendo la verdad, diciendo, mira, esto que estás haciendo no está bien, porque ni siquiera tu texto dice eso, ¿sí? Exponiendo la verdad, no exponiéndolos a ellos, porque son personas, merecen todo nuestro respeto, pero sí exponiendo la verdad. Porque ni siquiera tu tradición dice eso. Exactamente, Sí. exponiendo lo que la Biblia dice. Vamos, no, la verdad, no, lo que la Biblia dice, que creemos que es verdad. Y también a la parte política, porque es muy importante la parte social, porque está ejerciendo cada vez un dominio más fuerte, imponiéndole cosas a la parte de la religión, que estas personas tampoco se están defendiendo, ¿me explico? Es orar, pero bueno, tiene No que haber tienen también argumentos. una confrontación, Claro. una argumentación y también la solidez necesaria en su fe y en su Sí. argumentación para poder enfrentar todas estas situaciones. Esa parte es, no te pases tú y tampoco te pases tú, Claro. porque Cierto. para las dos hay, ¿me explico? Ajá. Esa Sí, es nuestra labor y tenemos una gran labor y pues bueno, nada más. claro. Pues muchas gracias. La verdad, antes de irme, me gustaría leer una cita bíblica para darnos cuenta que a veces sacamos o nos vamos a un extremo cuando la misma Biblia nos enseña que la misma Biblia no contiene todas las... O sí las contiene, pero hay que irle pidiendo revelación a Dios. Quizás las tenga, quizás no las tenga la Biblia, pero aquí dice un versículo es 1 Corintios 13, capítulo 13, del 9.
empezamos. Y dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Aún no ha llegado ese tiempo para nadie. No ha llegado lo perfecto. No ha llegado lo perfecto. Así que en parte, como lo dice Pablo, sabemos y en parte profetizamos, hablamos lo que creemos fueron profecías, revelaciones de Dios, pero no podríamos decirles qué es la verdad ni en qué deben de creer. Yo en lo personal, yo veo la Biblia y a Jesús lo veo como el hombre que vino a mostrarnos que Dios está con la humanidad. Jesús es Dios para mí. Jesús viene y nos muestra que el hombre necesita un libertador no político, un libertador no económico para que nos vaya mejor o que viene a traer la paz o un control perfecto al mundo, sino que nos viene a enseñar nuestras debilidades. El hombre necesita ser salvado de él mismo y es lo que hace la Biblia. Romper con esta atadura de pecado, de vicios, de ignorancia y estas influencias negativas que el hombre tiende a tenerlas. ¿Por qué? Porque el hombre busca el placer. Existe ya un estudio filosófico donde se da cuenta, incluso Pablo lo enseña, que el hombre tiende a la comodidad, al placer, a satisfacer su propio ego. Y la Biblia viene a darnos armonía con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Y yo creo que eso es lo que la Biblia, su composición teológica, nos viene a enseñar. Y cuando podamos entender eso, quizá venga lo perfecto. Y pues estamos esperando que venga ese día. Bueno, Claro. Bueno, de hecho, justamente, ¿no? Yo sí creo en lo personal, no sé qué opinarán, pero a mí, por ejemplo, la Biblia, si a mí me gusta hoy en día estudiar, investigar, es por la Biblia. Sí. Es porque allí, en mis años de adolescencia, me llevó a moralizarme. Ujú. Y en ese sentido, por eso decía en un principio, más allá de todo lo que hemos comentado aquí, de que si las traducciones, de que si la mentalidad, que si la exégesis, que si los géneros literarios, todo lo cual, que si la historicidad, todo lo cual es bueno ponerlo sobre la mesa, pero en un principio, por eso también comentaba, y creo que también lo comentaba Aarón, al final de cuentas, más allá de todas esas discrepancias, creo que una de las principales posturas de la Biblia se mantiene de manera esencial en el texto bíblico, que es llevar al ser humano a ser mejor. Y creo yo que más allá de qué postura teológica tengamos cada quien, o qué postura filosófica, etcétera, de crítica textual y demás, la Biblia sí creo que ha fungido como un agente en muchas ocasiones de desarrollo social. De desarrollo social. ¿Cuántas personas no pues han dejado de adulterar, por ejemplo? Muchas. De beber, de de drogarse. beber, de drogarse, Ujú. por la Biblia, claro. Sí. Y bueno, ejemplos sí podemos dar muchos, ¿verdad? Y eso nos habla de que ciertamente, más allá de todo ese panorama, la Biblia ha ayudado a un proceso moralizador Así es. de las sociedades. Eso no significa irnos por la tangente y evadir todos estos cuestionamientos No, mismo que Pablo hemos lo puesto enseña, ¿no? sobre la mesa, ¿verdad? Ujú. Y que también, ya por último, que hubiera sido un buen tema, Sí. también la letra muerta Ah, de las escrituras, como dice por ahí, la letra mata, que se ha entendido muy mal. muy mal, ya lo Eso ya lo trabajamos, pero Muy mal, por también cierto. estuvo... Ah, ok, sí. O sea que ciertamente Sí. el texto bíblico mal usado, también, No. claro, ha llevado a fines muy lamentables. Sí, es cierto. claro. Ahora bien, ¿eso es culpa de la Biblia? No, No, es de la Claro, gente. claro que no. Es como decir, también la ciencia la han usado para fines nefastos. Sí. Vamos a decir que Farmacéuticas. por eso la ciencia es algo que tenemos que desechar por completo. No. Para nada. De igual manera, el texto bíblico, si se ha usado para manipular, para someter, lamentablemente a lo largo de la historia, no es culpa de la Biblia. Es mi perspectiva. Claro. Pues muchas gracias por escucharnos, a lo mejor fue un tema difícil de digerir, para mí lo ha sido, ¿no? Se comparten diferentes ideas, ¿no? Y también su manera de ver la Biblia, su manera de interpretarla, no sé, es muy importante también. Y como siempre se los comento, retroaliméntenos, denos ahí una observación, mándenos ahí, hasta una crítica es bien recibida siempre. Una observación yo. Tú- Va a salir alguien que diga, están bien tontos. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Dice, tu palabra es verdad, no tu palabra es la verdad. Sí, sí, ciertamente. Pues lo más importante siempre es tener la mente abierta y ser personas que estamos dispuestas a mejorar, a cambiar, a pesar de que duela. Y a eso nos lleva la Biblia. De hecho, la Biblia siempre ha sido un rompimiento para todas las épocas, en toda la historia ha venido a traer rompimientos. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós.